Diddy Kong. El mejor amigo y fan número uno del gorila más famoso de los videojuegos, y uno de los mejores personajes para representar el segundo jugador. ¿Qué tiene este personaje de importante? Digo, proviene de una de las franquicias más importantes e influyentes de los videojuegos como lo es Donkey Kong Country. ¿Qué tiene él de especial? ¿O siquiera acaso fue especial alguna vez? Hola. ¿Nunca les ha pasado que tienen un personaje favorito que usan en cada juego donde hacen su aparición? Pues yo tengo uno que aparece en bastantes spin-off de Mario. Obviamente estoy hablando de la deidad Diddy Kong. Y es que como no podrías amarlo, es carismático, ágil, leal, simpático, adorable y sobre todo buena onda. Tiene el paquete completo para ser uno de los mejores personajes de todos los tiempos. Por eso es mi favorito y siempre lo uso en cada juego que haga aparición. Además, ¿han visto lo semiroto que está Diddy Kong en cada juego que aparece? En Mario Kart Double Dash, por ejemplo, el especial de los Kongs es tirar una cáscara de banana gigante en medio de la carrera, para que cuando algún corredor pase, se resbale y esta deje otras cáscaras de banana más pequeñas en la pista, haciendo que tengas bastante defensa cuando estás en el primer lugar, y gracias a este ítem eres prácticamente invulnerable ante cualquier otro objeto que te lancen los demás corredores. O en Mario Strikers Charge. El juego donde me di cuenta a quién le tenía que empezar a rezar. Y ya ni hablemos de la saga de Smash donde por lo general Diddy está en los puestos más altos de la tier list, a tal punto que llegó a tener bastantes nerfeos en Ultimate y aún así se ha sabido mantener en los puestos de arriba por encima de varios luchadores. Si eso no es un personaje práctico, entonces no sé qué lo sea. Lo que no muchos saben, es que este personaje no siempre fue alguien secundario y ya, sino que fue el protagonista de sus propias historias, pero que de un día para otro simplemente se volvió otro personaje más del montón, apareciendo solamente en spin-off del plomero bonachón. Y tampoco es que aparezca mucho dentro de esos spin-off. Así que como el único fan del personaje que soy, es mi labor venir a contarte la historia e importancia que alguna vez llegó a tener Diddy Kong, el protagonista olvidado de Nintendo. Esta es la historia de una chica llamada Rare, que estaba muy enamorada de un joven empresario llamado Nintendo. Ellos siempre se miraban con ojitos tras salir del trabajo, hasta que un día Rare decidió dar el primer paso e invitó a salir a Nintendo. Desde ese día ambos empezaron a salir juntos y dejarse llevar por el amor. Rare se dio cuenta que Nintendo ya tenía un hijo desde antes de conocerla, pero esto a Rare no le importó. Rare estaba tan enamorada que estaba dispuesta a cuidarlo como si fuera su propio hijo. Ese hijo era Donkey Kong. Pasaron los años, hasta que llegó el año 1994, y la pareja tomó la decisión de sacar un nuevo juego juntos, y que Donkey sería el protagonista de este. Pero Rare sentía que hacía falta algo. Rare necesitaba un compañero más joven y ágil, que tuviera una personalidad traviesa para atraer a un público más amplio. La idea era que representara un contraste con la fuerza bruta de Donkey Kong, aportando velocidad y destreza al juego. Nintendo no se esperaba esta respuesta por parte de Rare, así que se acordó que tenía otro hijo por ahí tirado, y se lo ofreció. Este otro hijo era Donkey Kong Jr. Pero Donkey Kong Jr. no cumplía del todo con esas características. Así que tomaron la decisión de rediseñar al personaje.
Esto obviamente no les agradó porque sentían que lo mejor era tener un personaje nuevo antes que alejar a Junior de su concepto original. Así que Rare le propuso a Nintendo tener un nuevo hijo, pero esta vez por parte de ambos. Nintendo no estaba preparado para algo tan fuerte, pero Rare convenció a Nintendo, diciéndole que así juntos iban a lanzar un juego lleno de amor y pasión, lo suficientemente bueno para cerrarle el hocico a Sega, ya que este molestaba a Nintendo con un tal Sonic. Nintendo al oír esto accedió inmediatamente, y se pusieron manos a la obra, descartando a Junior y sacando a Wario de la trama porque por algún motivo Wario estaba en la trama como villano principal. Hasta que llegó el día de dar a luz a su nuevo personaje, fue así como nació Diddy Kong! Aquí es. ¿Contraseña? Didi. ¿Contraseña? Didi. ¡Yeah! Si se dan cuenta que Diddy Kong estuvo a punto de no existir. Porque de ser ese el caso, este video tampoco existiría. Ey, aguanta. Afortunadamente esto no pasó. Donkey Kong Country fue un éxito rotundo en ventas por su jugabilidad y sobre todo en gráficos. Rare había logrado crear un juego que brillara en ambos sentidos para la época en la que estaban, y los dos personajes protagonistas eran parte de ese éxito. Gracias a la decisión que tomó Rare en elegir a Diddy por sobre Junior, es que pudo desarrollar a alguien con más agilidad, carisma y estilo que Donkey Kong. Porque siendo sinceros, entre Donkey Kong y Diddy Kong, todos estamos de acuerdo que Diddy tiene más estilo que Donkey en todos los sentidos. Y otra cosa en que Diddy supera a Donkey, es en su jugabilidad divertida, dinámica y alocada, porque Diddy no solo se trata de ser un simple golpe extra para Donkey. Prácticamente también puedes pasarte el juego entero solamente con él, sin la necesidad de recurrir a un segundo jugador, y muchas veces esta es la mejor opción que puedes tener a la hora de jugar. De hecho el mismo manual nos menciona que la mejor opción de los niveles bajo el agua es Diddy por su tamaño. Además, por su pequeño tamaño a Diddy aún le cuesta cargar barriles por encima de su cabeza como si lo hace Donkey Kong. Esto más que ser algo negativo, es algo positivo porque gracias a la posición del barril, Diddy puede usarlo como escudo, y encontrar secretos con mayor facilidad. Y hablando del manual, este nos menciona el trasfondo y motivaciones que tiene Diddy durante la aventura. Se nos dice que, aunque él nunca lo admitiría, Diddy Kong es un aspirante de Donkey Kong. Su ambición en la vida es convertirse en un héroe de los videojuegos como el grandote. Y aunque Donkey nunca se lo diría a Diddy en la cara, el chico tiene potencial. Él es rápido, ágil y tiene suficiente valor para convertirse en un héroe de clase mundial de los videojuegos. Solo necesita un poco de experiencia y, por supuesto, exposición. ¿Y saben lo mejor de todo esto? Que tan solo un año después pasaría exactamente esto. Y fue aquí donde Diddy Kong dio un gran paso al estrellato. Todo inicia con Donkey tomando un merecido descanso a la orilla del mar luego de vencer a Carroll en la aventura pasada. Todo era paz y tranquilidad para nuestro gorila, pero sucedió algo inesperado. Una flota de Kremlings atacaron el lugar, venciendo a Donkey y capturándolo en el proceso. Los Kong al escuchar desde lejos, corren a buscar al gorila pero lo único que encuentran es una nota que dice lo siguiente. Tenemos al mono grande, si quieren tenerlo de regreso, tendrán que darnos el suministro de plátanos. Cranky tras leer esto, piensa que lo mejor sería obedecer ante esta amenaza, pero inmediatamente Diddy lo interrumpe para ofrecerse en la búsqueda de su mentor y amigo, con la compañía de su novia, Pixie Kong. Cranky al escuchar esto acepta la petición del joven héroe y lo deja ir en búsqueda del gorila. Iniciando así una de las mejores aventuras protagonizadas por los Kong. Diddy's Conquest. Ya con el principio ves que la historia está más seinen, porque nada más empezar ocurre un secuestro por parte de los Kremlings. No sé por qué de repente me acordé de algún lugar.
En esta nueva aventura para los simios, vemos que el protagonista no es Donkey Kong, sino Diddy. A pesar de que el nombre de Donkey siga en el título, el protagonista es el pequeño aprendiz de la aventura pasada. Además de que se nos menciona que Diddy Kong tiene una novia, ya con esto sabemos que Diddy sí le sabe a las hembras y tú no. ¿Y qué decir de este juego que no se haya dicho ya? Niveles, contenido, secretos, mundos, jefes, dificultad, y sobre todo, música, todo en este juego es un deleite, considerado uno de los mejores plataformeros en 2D. De hecho este juego en su época logró vencer en cuanto a ventas, a la secuela de Super Mario World, Yoshi's Island, y a The Legend of Zelda A Link to the Past. Sí, escuchaste bien. Diddy convenció a la leyenda de Zelda, quedando en el puesto número 6 de los juegos más vendidos de la consola. Y es que como no estaría entre los más vendidos, si con todo lo que ya mencioné, le añadimos que este juego tiene una excelente ambientación, un dúo maravilloso de protagonistas, y de que cada vez que terminabas un nivel o acababas con un jefe, cualquiera de los dos monos se echaba tremenda rola antes de arrasar con la próxima zona. Con todo esto dicho, al menos para mí, es imposible odiar este juego. Esta secuela posee tanto carisma como la primera entrega, a tal punto que yo, personalmente no tendría ningún problema en llamarlo mi juego favorito si no discutiera ese puesto con otro juego. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en decir que este es el mejor plataformero en 2D que he jugado en toda mi vida. No por nada le fue bien en su momento. Todo iba bien para el pequeño changuito, estando a la par del resto de héroes de la época. Como dijo Donkey Kong en la aventura pasada. Y aunque Donkey nunca se lo diría a Diddy en la cara, el chico tiene potencial. Él es rápido, ágil y tiene suficiente valor para convertirse en un héroe de clase mundial de los videojuegos. Solo necesita un poco de experiencia y, por supuesto, exposición. En Donkey Kong Country 3, nos damos cuenta que esta vez el capturado por los Kremlings no fue solamente Donkey, sino que también lo fue Diddy. O sea que ya a estas alturas Diddy había demostrado ser una amenaza para los Kremlings al nivel de Donkey, y era el trabajo de su novia y el primo de esta, salvar a los héroes de la aventura pasada. Pero al mismo tiempo que pasaba esto, una consola nueva acaba de salir al mercado, con más capacidad gráfica y con más opciones de juego gracias a su nueva modalidad. El 3D. Dicha consola nos traería uno de los mejores juegos de carreras de su tiempo. Gracias a su innovación, jugabilidad, distintos modos de juego, y por su rebosante carisma. Pues el protagonista de dicho juego era un personaje simpático, agradable y sobre todo era reconocible por su característica gorra roja. Obviamente hablo de Diddy Kong Racing. Diddy estaba incursionando en el mundo de los spin-off. Además que fue él quien dio el primer paso a la siguiente generación protagonizando un juego en la Nintendo 64 antes de que Donkey Kong lo hiciera. Diddy era la estrella del momento porque por si fuese poco, Diddy Kong Racing no es otro clon de Mario Kart y ya que este juego tenía modo historia, personajes secretos, distintos modos de juegos, y un mapa donde podías elegir en qué pista ibas a competir. Sin lugar a dudas una propuesta mucho más completa y ambiciosa que el titán de las carreras, que era en aquel entonces Mario Kart. De hecho, ¿sabían que Diddy hizo un cambio en Mario Kart 64? Él era el conductor del autobús en el circuito de Toad, y este cameo tardó varios años en ser encontrado. Todo iba bien para Diddy, pues a estas alturas ya tenía dos juegos exitosos en el que él tomaba el papel como protagonista, porque Diddy Kong Racing llegó a estar dentro del top 10 de los juegos más vendidos de Nintendo 64. Y otra cosa, es que este juego también fue una especie de crossover entre franquicias de Rare. Porque para empezar, 5 de los 8 personajes principales provienen de 3 franquicias diferentes entre sí. Y serían 4 franquicias, de no ser porque Pixie, originalmente iba a ser un ratón espacial de un juego cancelado de Rare, llamado Astro Mouse. Es una lástima el no haber visto a cualquiera de estos dos ratones como protagonistas.
Timber, sin embargo, se podría decir que es el Nick Fury de Rare, ya que él es el dueño de la isla donde transcurren los hechos del juego, y fue él quien convocó a Diddy y sus amigos para detener al malvado Wizpig. ¿Entendieron? Dije Furry en vez de Fury porque son animales, y así. Dejando esa machufada de lado, hablemos de Vamper. Él. Está en prisión. Mejor sigamos hablando sobre Diddy Kong. Ya que no pasaría mucho tiempo para volver a ver a Diddy en un juego nuevo, porque tan solo unos años después, vendría uno de los plataformeros con la mayor cantidad de coleccionables habida en los videojuegos, a tal punto de poseer su propio récord Guinness. El futuro era brillante para esta familia de monos, pero sobre todo para el pequeño Diddy, pues en el port que salió para Game Boy Advance de Donkey Kong Country 1, una vez que te hayas pasado el juego podías desbloquear un nuevo modo, llamado, el modo héroe. Donde el protagonista de este modo era Diddy, y tenías que pasarte el juego sin la ayuda de Donkey Kong. Un modo de juego bastante retador para demostrar tus habilidades como jugador. No solamente eso, a la vuelta de la esquina se estaba preparando otro juego de carreras, pero esta vez con una temática exclusivamente de aviones para esta misma consola. Ese juego era Diddy Kong Pilot. A estas alturas el crecimiento de este personaje era inminente. Madre Rare estaba orgullosa de lo que había cosechado y estoy seguro que Padre Tendo también lo estaba. ¿Qué son estos papeles que dicen divorcio? Bueno, al menos Donkey Kong siguió siendo parte de Nintendo, y por lo tanto Diddy también siguió siendo relevante a pesar de la ruptura de Rare. Pero por la puta madre. Y aquí es donde empieza una nueva etapa para Diddy. Etapa que nos relata de cómo pasó de ser otro protagonista más de los videojuegos, a ser solamente el amigo de Donkey Kong. Tras la ruptura de Rare, Diddy empezó a aparecer en los spin-offs de Mario a partir de la época de la GameCube. Cosa que para mí era algo bueno que por fin tomaran en cuenta a Diddy para aparecer en estos juegos. Porque mientras yo exista, siempre habrá alguien que elija al mono de gorra roja. La caída del personaje viene en la época de la Wii. ¿Pero a qué me refiero con la caída exactamente? Con esto me refiero a los roles que este ha tenido en los últimos tiempos. Pasamos de un personaje heroico, con estilo, sueños, y aspiraciones, a un personaje que hoy en día se resume en ser un mono. O sea, sí, es un mono, pero a lo que me refiero es que Diddy no era un solo mono y ya, él era más que eso, era más que solo ser el acompañante de Donkey Kong, él era un héroe en crecimiento, alguien capaz de ser un líder si la situación lo requería. Ahora solo se reduce a ser un simple cameo. Aunque no todo es negativo, ya que la participación de Diddy en el emisario subespacial de Brawl fue simplemente sublime. A pesar de que hiciera todos esos ruidos. Pero, ¿cuál es el estado actual de Diddy Kong? Pues dentro de la franquicia del gorila, lo volvimos a ver en Donkey Kong Country Returns como personaje jugable exclusivamente para el segundo jugador. Ya que si juegas en el modo de un solo jugador, Diddy se subirá en la espalda de Donkey en lugar de seguirlo como en anteriores entregas. O sea que es imposible acabar el juego manejando a Diddy si no eres el segundo jugador. Diddy, más que ser otro protagonista dentro del juego, es más similar a un power-up que te proporciona un poco de levitación con su jetpack, y te permite recibir un golpe extra. En Donkey Kong Country Tropical Freeze es más de lo mismo, pero esta vez su papel fue aún más reducido ya que no solo lo tienes a él, sino que también tienes a Cranky Kong y Dixie como otras alternativas a Diddy. No me malentiendan, ambos son excelentes juegos, pero en cuanto a ese detalle, siento que no es el mismo sentimiento que si tenía la trilogía original. Y con respecto a la saga de Mario, al menos hemos visto a Diddy participar en los últimos spin-offs que han salido en Switch, como por ejemplo, en Mario Tennis Aces, Mario Strikers, y en Mario Kart 8 Deluxe apareciendo como contenido extra del juego. Y haciendo aparición en Super Mario Party como un personaje jugable. Aunque ¿saben algo?
Me he dado cuenta que últimamente Didi ha estado llegando tarde a los juegos a través de actualizaciones en lugar de venir directamente en el juego. Si me lo preguntan a mí, preferiría que esto último no ocurriera, pero al menos Didi sigue teniendo apariciones importantes hoy en día. No puede ser. Shigeru Miyamoto. Ese es el nuevo Super Mario Party. Get ready to jump into the biggest selection of Mario Party minigames yet in Super Mario Party Jamboree. Esperen, creo que no vi bien. ¿Y en dónde está Diddy Kong? ¿Se fue? Váyanse a la verga. Con todo esto dicho, es triste ver la situación actual por la que están pasando estos personajes. Ya no solamente por Diddy Kong, sino por la franquicia en general de Donkey Kong. Ya que no hemos sabido nada nuevo de esta saga por más de 10 años. Lo único que hemos recibido recientemente han sido los ports de las entregas anteriores, y Mario vs Donkey Kong. Pero seamos realistas, ese juego es más de Mario que del propio Donkey Kong. Pero es eso. La única forma de seguir viendo a estos personajes es en spin-offs de Mario. Pero vuelvo y repito, que estén dentro de estos spin-offs no está mal. Al contrario, yo soy el primero en alegrarse en ver a estos personajes dentro de los mismos. Porque de alguna u otra forma ellos siguen ahí, apareciendo en el mundo de los videojuegos. Aunque esto último aplica más para Donkey que Diddy, porque él es más constante en los spin-offs más importantes de Mario. Porque ver a Diddy en uno de estos juegos, es cuestión de tener suerte. Y yo lo único que quiero es poder jugar con este personaje en juegos más recientes. Pero tristemente aquí es donde termina la historia de este amigable personaje. Una lástima para alguien que alguna vez fue otro protagonista más de los videojuegos. Y bueno, solo me gustaría añadir una cosa más, después de haber tenido esta pequeña reflexión sobre un montón de primates. Miyamoto, sé que estás viendo este video, así que te voy a pedir un favor. Haz jugable a Diddy Kong más seguido la puta madre.